que tienen muchos años de evolución. Desde la época del padre de la medicina, Hipócrates ya diagnosticaba y trataba las primeras patologías anorrectales, como son las hemorroides. Incluso en algunos casos las cauterizaba. Posteriormente, después de Cristo, hasta los años 200 después de Cristo, aparecieron algunos cirujanos que hicieron algún progreso con respecto al diagnóstico y al tratamiento de las patologías anorrectales. Tal es el caso de Celsius, Galeno. Ya en el siglo XIII, en la época medieval, un conjunto de anatomistas como Lanfranc, Guy de Chauliac, Mondeville, etcétera, le dieron el toque característico a la región donde se presentaban estas patologías anorrectales, o sea, el toque anatómico, digamos. Pero acá en la historia ocurre algo muy sobresaliente y resaltante negativamente. Durante los años 1500 y 1850, la cirugía tiene un estancamiento, porque las creencias de la época decían: ¿para qué necesitamos cirujanos si hay peluqueros? Entonces le dieron más importancia a lo empírico, ¿no? Y se estuvieron manejando las patologías de esta región en forma empírica, ¿no? Obviamente con una alta morbimortalidad de la época. Hasta la época del Renacimiento, la cual retoma nuevamente los científicos de la época los estudios anatómicos, quirúrgicos, y ver qué otras patologías además de la hemorroide se presentaban. Es así que hacia el siglo XVIII hasta el siglo XIX, como ven, ya comienza el desarrollo de la ciencia hasta nuestro actual siglo XX-XXI, en el cual ya, aparte de los conceptos anatómicos y quirúrgicos antiguos, se añade la tecnología moderna. Entonces, cumplen un papel importante en la historia estos dos señores, Ferguson y Milligan y Morgan, que sobre todo Milligan y Morgan, que hasta la actualidad ideó la técnica quirúrgica que se está usando para las hemorroidectomías. Entonces, sobre todo abiertas, no laparoscópicas, sino la técnica abierta. La técnica de Milligan y Morgan se practica hasta la actualidad con buenos resultados. ¿Okay? Entonces, de esa manera, pues, las patologías anorrectales van a ser clasificadas en 5 grandes grupos. Los procesos vasculares, que son los más frecuentes, las hemorroides. Los procesos infecciosos o inflamatorios, donde están los abscesos, las fístulas. Las ulceraciones, donde tenemos a la fisura, que es la entidad más representativa. Las tumoraciones benignas de la región, como son los prolapsos o prosidencias del recto. Y finalmente, en los últimos 10 años se hace frecuente los traumatismos de la zona. De todas ellas, las 4 más importantes y más frecuentes son las hemorroides a la cabeza, la fisura anal, el absceso y la fístula. Entre las 4 constituyen casi al 85 a más por ciento de toda la patología anorrectal. También es importante mencionar que, como toda entidad o toda enfermedad propia del colon que sangra, estas también sangran, pero constituyen un mínimo porcentaje de hemorragia digestiva baja, como es un 10% nada más. Entonces, refrescando los conceptos anatómicos tanto para varones como para mujeres, queremos decirles que el recto, como ven ustedes acá, es la última porción del tubo digestivo y que comienza a partir de la vértebra sacra tercera, S3, hasta el margen del ano. En todo este espacio
El recto tiene aproximadamente entre 15 y 18 centímetros. Y lo característico es de que, como ven ustedes acá o aquí también, presenta unos repliegues hacia la luz. Son repliegues propios de la mucosa. Son las llamadas válvulas de Houston. Antiguamente se llamaban Houston, pero ahora se llaman válvulas rectales. Generalmente se encuentran tres, una superior, una media y una inferior. Forman parte estos repliegues del sistema esfinteriano que presenta esta víscera. El recto en sí, como ustedes saben, tiene sus capas, ¿no?, que forman la pared, desde la luz, la mucosa, la submucosa, la capa muscular, que es muy importante, y finalmente la serosa o adventicia. El tercio superior del recto, esta porción, es cubierta por peritoneo. Los 2 tercios inferiores no, son pélvicos. Ojo con eso. Bien. Otra característica importante es que los últimos 5 centímetros del recto, cerca del margen del ano, tienen muchas características sui generis de la zona, de la región. Esta zona se llama canal anal o canal rectal y presenta, como ustedes ven, doble tapiz en su luz. La piel que de la región glútea viene ingresando, que se junta con la mucosa que viene descendiendo del sigmoides. Entonces tiene doble tapiz cutáneo mucoso. Y justamente a ese nivel, cuando se junta la piel con la mucosa, presenta estos repliegues que ven ustedes acá y que anatómicamente son llamados las columnas de Morgani, las famosas columnas de Morgani. Entre columna y columna existen estos espacios que se llaman las criptas de Morgani, que son las zonas donde, donde se inician los abscesos rectales, donde se comienzan las fístulas anorrectales. Además de esta característica del canal anal, también presentan un conjunto de vasos venosos, arteriales y musculares, que son los llamados plexos, ¿no?, los plexos venosos hemorroidales. Hay un plexo bien al margen del ano, cerca de la piel, que es el plexo hemorroidal externo, y otro plexo hemorroidal interno, más arriba. ¿Okay? Justo el límite entre piel y mucosa en el canal anal recibe el nombre de línea pectínea. Eso significa que los paquetes hemorroidales que se encuentran por encima de la línea pectínea son suprapectíneos, y los que se encuentran por debajo son infrapectíneos. ¿Okay? Para catalogarlos de esa manera. Ahora, no contento con eso, el canal anal presenta además una característica en su pared muscular. Como ven ustedes acá, las capas que llegan hasta el margen del ano, las capas musculares, son la proyección o la prolongación de la capa de la pared del colon sigmoides. ¿Se acuerdan que estas fibras son fibras lisas, fibras musculares lisas, longitudinales externas y circulares internas? Esto llega hasta el margen del ano, en esta porción más interna, y se le denomina esfínter anal interno, o también llamado involuntario, porque es fibra lisa. En cambio, por fuera ven ustedes otra capa que refuerza la primera, ¿no?, pero que ya no es dependencia de la pared del colon sigmoides, sino que depende de este gran músculo que ustedes ven acá, que también se denomina el diafragma pelviano, comúnmente llamado elevador del ano. ¿Okay? Este sí está constituido por fibra muscular estriada, o sea, voluntaria, y lleva, como ven, a conformar en la parte del canal anal el esfínter anal voluntario o externo. ¿De acuerdo? Entonces hay dos esfínteres, el esfínter interno y el esfínter externo. El interno es involuntario y el externo es voluntario. Son características, entonces, como les repito, de esta última porción. También es importante en el recto las relaciones que presenta, tanto en el varón como en la mujer. Acuérdense que cuando uno hace el tacto rectal, ingresa al canal anal y puede palpar estructuras que se encuentran por delante. Por ejemplo, la próstata. ¿Okay? Por eso que el urólogo siempre hace su tacto rectal para ver la consistencia prostática, ¿no?
Y también puede palparse la vejiga, ¿okay? Aparte de eso, la vesícula seminal que está por ahí. En cambio, en las damas es diferente, ¿no? Hacia adelante podemos palpar nosotros los anexos, el útero, las trompas y los ovarios. Esta imagen les muestro para nuevamente recalcarles las capas esfinterianas musculares que presenta esta última porción, las columnas de Morgani, las criptas de Morgani, la porción pectínea, o pecten llamado así, que es la zona del canal anal recubierta por piel. Y más arriba las válvulas de Houston. Ahí tienen ustedes, en una vista más aumentada, la presencia de los esfínteres. En cuanto a la irrigación, esta víscera es ricamente vascularizada. Acuérdense por anatomía que el recto recibe 3 arterias, las arterias llamadas hemorroidales. La hemorroidal superior, que nace de esta, que sale de la aorta, esta es la mesentérica inferior, y origina una primera hemorroidal, la hemorroidal superior o rectal superior, que está acá. Luego tenemos ya en la pelvis, vamos a tener 2 hemorroidales más. Una que sale de la hipogástrica o arteria ilíaca interna, que es la hemorroidal media o rectal media, y otra que sale de la pudenda. Recuerden, la pudenda interna es una rama también de la hipogástrica que origina la hemorroidal inferior, que exclusivamente va a irrigar el canal anal. A exclusividad. Okay. Además de estas 3 grandes arterias, tenemos una largota que viene descendiendo por acá, que es una rama de la aorta y que se denomina sacra media, que va a irrigar la cara posterior del recto. En cuanto al drenaje venoso, decimos que el tercio superior, que es peritoneal, porque está revestido por peritoneo, va a drenar su sangre, la sangre venosa, directamente hacia la vena hemorroidal superior y por ende hacia la vena mesentérica inferior. Acá está, esta es la vena mesentérica inferior. Acuérdense que la vena mesentérica inferior es un afluente del sistema porta. Eso significa que si yo tengo un paciente cirrótico, entonces automáticamente puedo deducir, ¿no?, que están dilatadas las venas hemorroidales superiores por congestión. Por lo tanto, puedo tener hemorroides internas, ¿okay?, a ese nivel. En cambio, las venas hemorroidales medias y las inferiores van directamente al torrente de la ilíaca interna, o también llamada vena hipogástrica, y de ahí se derivan hacia la cava inferior, el torrente sistémico. Ahí tienen los 2 plexos que les mencioné, el plexo hemorroidal superior y el inferior, o interno y externo. Estos plexos, para conocimiento de ustedes, no son solamente venas, también hay arteriolas, también hay fibra muscular, ¿okay? Y el conjunto de todos estos elementos se denomina plexo hemorroidal. Cuando estos plexos se inflaman, entonces se produce la llamada enfermedad hemorroidal, ¿okay? Entonces la enfermedad hemorroidal es un conjunto, ¿no?, de manifestaciones clínicas que presenta la persona porque se produce la congestión, dilatación, aumento de volumen de los cuerpos o plexos, llamados también cuerpos cavernosos vasculares, etc. Así se le llama a los plexos venosos hemorroidales. Entonces, cuando se produce la enfermedad hemorroidal, comienza la patología hemorroidal, que la tienen acá, ¿cierto?, que es una patología muy frecuente, ¿no?, en nuestro medio. No hay estadísticamente diferencia entre varones y mujeres, no hay ninguna diferencia, pero sí de la población en Norteamérica, por ejemplo, es cerca del 5%. Está la incidencia, ¿no? Lo que sí es importante deducir que cuanto mayor sea la persona, más posiblemente tenga hemorroides. Por encima de los 50 años ya la incidencia de esta patología se incrementa, ¿okay? Hay factores que predisponen a las hemorroides, el estreñimiento a la cabeza, ¿no?,
Es importante consignar estos factores en la historia clínica. Acuérdense, siempre hay que preguntar cuánto tiempo no hace la deposición, ¿no? Hay gente que no hace una semana, 15 días, ¿no? Entonces, estamos frente a un estreñimiento crónico. El factor hereditario es mínimo, pero se da, hay familias enteras que sufren de hemorroides. Y la posición también juega un papel importante. Hay gente que todo el día en su trabajo nunca se sienta, ¿no? Menos se echa, por supuesto. Entonces paran generalmente de pie. Entonces esa posición conduce, predispone a un incremento de la presión intraabdominal, por lo tanto las hemorroides. O los pacientes con diarreas crónicas y todo lo que incremente la presión intraabdominal. Como les decía, cuando los paquetes hemorroidales se encuentran por debajo, son infrapectíneos, ¿okay? Y cuando se encuentran por encima de la línea pectínea, son suprapectíneos. En el caso de las hemorroides internas, estas de acá, suprapectíneos, como ustedes ya me habrán escuchado, a nivel de la mucosa rectal, la inervación cambia. No es lo mismo a la inervación que en la parte inferior del canal anal, que está revestido por piel. La piel recibe inervación somática, acuérdense de eso. En cambio la mucosa no, la mucosa recibe inervación neurovegetativa. Por lo tanto, la inervación somática es escasa, son paquetes suprapectíneos, el plexo está debajo de la mucosa, o sea, son submucosos, y el drenaje generalmente es al sistema portal. En el caso de las hemorroides externas, son infrapectíneas. Acá sí hay una rica inervación somática porque está tapizado por piel, por lo tanto estas duelen más. Las hemorroides son las que más duelen. El plexo es subcutáneo y el drenaje venoso es hacia el torrente sanguíneo sistémico de la cava. Entonces ahí están los dos tipos de hemorroides: hemorroides internas y hemorroides externas. La localización más frecuente cuando uno hace la ectoscopía del canal anal, es importante ubicar que en el cuadrante anterior y posterior derecho, por ahí pueden protruir los paquetes hemorroidales con más frecuencia. En cambio, en el lado izquierdo es solamente en el lado lateral. Ustedes ven este croquis, ven ustedes en el lado derecho hay más frecuencia de protrusión de paquetes hemorroidales, anterior y posterior, que el izquierdo. Para el diagnóstico, como toda entidad patológica, hay que hacer una buena historia clínica, un buen examen y, por supuesto, realizar el tacto rectal, que poco lo hace. En última instancia, si hay duda, aún así, entonces se procede a los procedimientos endoscópicos. Se tiene la proctoscopía, la rectosigmoidoscopía, y esto ya es menos frecuente, más raro adelante, la tomografía o la colonoscopía. Este es el examen endoscópico que debe hacerse siempre, sobre todo pidiéndole al paciente que puje. Basta con que el paciente puje, puede protruir ya y el diagnóstico está hecho. Hemorroides, ¿ok? Hay que también realizar el tacto rectal, ahí está, con el objetivo de que los paquetes hemorroidales que no protruyen puedan estar a nivel suprapectíneo, ¿ok? O sea, sean internos. Igualmente, para evaluar la tonicidad del esfínter, es importante, ¿no?, ver si el esfínter voluntario está tónico, hipertónico o hipotónico. Y por supuesto, la palpación de estructuras aledañas. En cuanto a la clínica, las hemorroides internas son las que más sangran y las que prolapsan, o sea, las suprapectíneas. En cambio, las externas son las que más duelen, las más dolorosas, y también producen proceso inflamatorio a nivel de la región perianal, o sea, tumefacción. Se clasifica las patologías hemorroidales en 4 grados, como ven ahí. El primer grado, como ven, son hemorroides que salen de la luz, pero no hay prolapso, ¿ok? Puede producir sangrado, pero pequeño, poco sangrado. Grado 1.
Son hemorroides incipientes, le llamamos eso. En el grado 2 ya protruyen. Durante la evacuación uno va al baño, puja y sale la hemorroides, pero espontáneamente se introduce. Se introduce en forma espontánea. Ese es el grado 2. También lo consideramos un hemorroides incipiente. El grado 3, cuando hay prolapso de los paquetes hemorroidales durante la evacuación, pero no se reducen espontáneamente. Entonces el mismo paciente tiene que reducirlas manualmente. ¿Okay? Y finalmente el grado 4, que son las hemorroides que más se complican. Estas sí protruyen, sangran y ya no se reducen. Son las que más se complican. Y la complicación más frecuente de una hemorroide es la trombosis. La trombosis hemorroidal generalmente es una emergencia quirúrgica. ¿Okay? Acá hay un paralelo entre lo que es prolapso y la sintomatología de sangrado. Fíjense cómo en el grado 1 no hay prolapso, pero sí hay sangrado. En el grado 4, que es el grado mayor, hay prolapso, no se reducen y hay rectorragia, dolor, trombosis, etc. Entonces, la diferencia pues es abismal, ¿no? Para el manejo de estas patologías, inicialmente debe ser conservador. Nunca aventarse de frente, cuchillo, no es así. ¿Ok? Siempre primero hay que intentar un manejo conservador. Y ese manejo conservador consiste en una dieta especial, rica en fibra, combatiendo de esta manera el estreñimiento. Además de eso, una buena higiene de la zona, cremas, ¿no?, antiinflamatorias locales que pueden dar algún resultado positivo. Pero obviamente cuando ya se ha complicado, cuando está trombosada, y no van a iniciar pues un manejo conservador. Definitivamente ahí ya es quirúrgico. Entonces, ¿por qué se caracteriza una trombosis hemorroidal? Porque es del grado 4, porque hay prolapso, porque hay sangrado, y esto es importante, porque hay gran hipertonía del esfínter. Ustedes hacen el tacto rectal y lo hacen saltar hasta el techo. ¿Okay? Está intocable esa zona. Entonces hay que calmarle el dolor. Cuando le calmen el dolor a un paciente con trombosis, se lo va a agradecer toda su vida, porque es terrible, el dolor es insoportable. No se va a cirugía de frente. Entonces miren, ahí tenemos una hemorroides trombosada, ¿no?, ya de color casi negruzco, tiende a la necrosis. Los paquetes se necrosan. ¿Okay? Y hay que evitar eso, pues hay que evitar que llegue la necrosis, porque puede originar una sepsis, es un foco infeccioso. ¿Okay? Entonces hay que hacer la cirugía inmediata. Ahora, hay personas en las cuales tienen su trombosis hemorroidal y no van al médico. Nada, señor, no quieren, tienen miedo. Entonces, ¿qué pasa con el paquete hemorroidal trombosado? Se drena solito.